Estamos en estos momentos aquí en los estudios con el vicealmirante Vladimiro Giovannini, jefe del CNPRED, para conversar sobre esta situación que estamos en este momento registrando al interior del país. Se conoce, por ejemplo, la última información que estamos manejando en estos momentos es que se está implementando el Hospital Perú, que también se va a trasladar hacia Arequipa y Tacna. Es Salud, precisamente, juntamente con la Fuerza Aérea y el Ejército Peruano, se ha desplazado hacia Moquegua para llevar carpas, medicinas, traslado de pacientes damnificados por las lluvias que aún siguen cayendo de manera persistente en varias regiones del país. Esto conlleva que muchas instituciones terminen trabajando de manera articulada para poder reaccionar. Pero cuán importante hubiera sido trabajar de manera articulada también entre distintos estamentos del Estado, pero para prevenir. Y que lamentablemente en ese sentido es poco o nada lo que se avanzó. Bueno, salvo que el vicealmirante tenga otra información que nos pueda compartir en estos momentos. Vicealmirante, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, y a través suyo a toda la teleaudiencia. Tenemos la información que los huaicos están registrándose bastante fuerte en el sur. Sin embargo, aún no estamos, honestamente, ante un fenómeno del Niño fuerte. Seguimos en una categoría débil. Es correcto. Aparte, estas lluvias no son precisamente por el fenómeno del Niño. El comité ENFEN debe estar por emitir, si es que no lo ha hecho ya, el último comunicado. Pero, sin embargo, se están produciendo lluvias y, como bien se mencionó en otro programa, digamos, es producto del cambio climático también. Lo ha dicho el propio presidente de la República. Y quería referirme al concepto de prevención, porque creo que es muy importante y a veces se usa en forma, digamos, no digo no apropiada, sino por desconocimiento se puede usar de una manera, digamos, incompleta. La prevención es evitar los riesgos. Así es. ¿No? Y la reducción es, donde ya hay riesgos, tratar de mitigarlos, reducirlos. En estos casos, ¿qué se ha venido haciendo? Para preparar a la población, para que la población esté alerta ante la ocurrencia de estas lluvias. El CENAMI emite un pronóstico trimestral meteorológico donde nos dice qué podemos esperar en los próximos 3 meses. Así ha venido de septiembre, octubre, conforme se van presentando las lluvias, y uno va apreciando en estos pronósticos trimestrales que hay una variabilidad climática. O sea, las lluvias se van concentrando en determinadas zonas. ¿Qué más hace el CENAMI? Que es muy importante. Por eso, usted lo dijo muy bien, se trabaja, creo yo, más articuladamente que en años anteriores, que en otras épocas. Hoy se trabaja de una manera más consistente, más comprometida. Hay un sistema de comunicación interna bastante eficiente, lo que estamos percibiendo. Exactamente. Pero, como yo le insisto, pero para reaccionar ante el desastre ocurrido. Correcto, a eso quiero llegar, justamente. Entonces, ¿qué se hace con esos? Luego el CENAMI emite unos avisos meteorológicos que tienen una duración de 3 y 4 días. El último de los que ha emitido es entre el 9 y 13 de febrero. Con lluvias, descargas eléctricas. En la sierra, desde la parte central, la sierra, digamos, de Lima, la sierra de Huánuco, hasta Tacna, incluyendo Puno, algo del Cusco. En base a eso se hacen escenarios de riesgo que se difunden preventivamente. O sea, para que las autoridades que reciben estos escenarios de riesgo puedan alertar a su población. Entonces, acá es muy importante la labor que desarrollan las autoridades. Locales. Locales, por supuesto, claro. A eso me refiero. Los alcaldes, los gobernadores. Estamos prácticamente en un periodo de transición de las autoridades. Ya es 1 mes y pico de días de que han asumido los cargos. Ellos tienen que haber conformado ya los grupos de trabajo de gestión de riesgo de desastre. Tienen que haber activado sus COE, sus centros de operaciones de emergencia. Si el centro de operaciones de emergencia y los grupos de trabajo están funcionando, ellos van a recibir esta información, la van a procesar y por lo menos van a preparar a su población ante una eventualidad. Acá hay un aspecto que también quiero resaltar. Los cambios de personas o profesionales que trabajaban en gestión de riesgo de desastres en el periodo anterior, en muchos casos son cambiados. ¿Y qué genera eso? Como es natural, son personas que no conocen. Esa es una parte operativa, vicealmirante. A lo que yo insisto, por ejemplo, es, no podemos hacer un tema de, como partiendo de esta última reflexión que hace usted, no podemos estar partiendo de un borrón y cuenta nueva en cada cambio de mando. Estoy totalmente es un problema que afecta directamente a la población. Un gobierno es una institución, no es un cambio de nombre. La institución tiene que mantener, las políticas se tienen que conservar, se tienen que preservar. Y yo voy también en el contexto de la prevención. En el punto, por ejemplo, si yo estoy en la zona selva,
sé que todos los años llueve en esa temporada del año, sé que necesito implementar defensa ribereña, sé que necesito levantar rasantes en algunas zonas vulnerables, sé que necesito reubicar a la población en la zona de costa, donde hay quebradas secas, donde se van a activar con la lluvia, sé que tal temporada se viene la lluvia, posiblemente se viene un temporal bastante fuerte, tengo que reubicar a la población, tengo que poner los diques, tengo que hacer el desolcomatación de los ríos, como el caso del río Chillón, el río Cañete, tengo que comenzar a ponerme en ese escenario de riesgo. Invierto dinero público. Correcto. En la sierra de igual manera, destino fondos. O sea, yo sé cómo está mi terreno, sé mi geografía, sé qué es lo que puede pasar, qué va a ocurrir si, por ejemplo, llueve fuerte en Cusco y sé cuáles son los ríos o los puentes que están en riesgo en estos momentos. Correcto. Yo sé, entonces destino plata. Pero ¿qué hago, por ejemplo, como poblador, cuando sé que mi autoridad, en el tema de Cusco que vengo poniendo como ejemplo, que dispongan el año 2018, dispongan de un presupuesto de más de 40 millones de soles para prevención y la prevención nunca se vio materializada como tal. Y vemos los embates. Indistintamente, vicealmirante, que la lluvia venga del Pacífico o del Atlántico, es lluvia, es agua al mismo tiempo. Pero yo sé del escenario de riesgo que algún momento mi población se va a enfrentar. ¿Cómo coordinar con ese tipo de autoridades que destinan plata, pero el resultado no se ve materializado en la prevención de la población? Yo creo que hay mucho de lo que usted está mencionando. ¿Qué cosa estamos tratando de impulsar? Porque las cosas no se deben hacer así porque yo la quiero hacer y después viene otra autoridad y no la quiere hacer o prioriza otras cosas. Hay los planes de prevención y reducción de riesgos. Nosotros como CENEPRED, y es un poco el propósito de la visita a su prestigioso programa, es hablar del CENEPRED y qué cosa hace el CENEPRED. Nosotros estamos tratando de que las autoridades locales, los gobernadores, hagan sus planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. ¿Por qué es importante este plan? Porque el plan se hace sobre la base del conocimiento del territorio, sobre la parte histórica, sobre lo que emite el INGEMET, el IGP, conocimiento, digamos, científico, los peligros, la morfología del territorio, geomorfología del territorio nacional. Y esos planes que se elaboran en 2, 3, 4 meses, le dan continuidad a la labor de prevención y reducción de riesgos. Pero hay un marco técnico que los gobiernos locales se tienen que regir, se tienen que ajustar. Por supuesto, ellos están en la obligación de hacer estos planes de prevención y reducción y se les puede exigir. Hay normas y hay leyes donde se puede exigir a las autoridades locales que cumplan con la gestión de riesgo de desastres. Yo creo que no podemos dejar a la libre, digamos, a la mejor voluntad. Acá tiene que ser, y ese plan de prevención y reducción se lo entrego al nuevo alcalde, y el alcalde le hará algunas modificaciones y continuará las obras. Que lo humanamente, si hablamos de humanidad en el tema de prevención, es lo más lógico, que se tenga que trasladar el plan de prevención en coordinación en el marco técnico jurídico que se puede implementar para evitar riesgos como el que estamos comentando en estos momentos. Pero ¿quién hace el seguimiento para el cumplimiento? Porque básicamente pareciera ser que estamos frente a un libre albedrío de yo invierto en mi plan como mejor me parece, aunque existan lineamientos desde la instancia nacional. Correcto. ¿Por qué nace el actual Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres? Que es del 2012. Con 7 años nada más de funcionamiento, ante una realidad nacional que tiene cientos de años. La ocupación del territorio no es de hace 7 años, es de hace 100, 200 años. Y se ha intensificado en los últimos tiempos de forma desordenada, desgraciadamente de forma desordenada. Entonces es una tarea enorme, pero se van logrando importantes avances. La parte más importante a la cual nos dedicamos nosotros es a lograr que las autoridades hagan esos planes de prevención. Y ha habido un avance significativo. Yo le digo, hace 2 años habían 17 planes, de 2.000 más o menos que ahora estamos por lo menos en 140 planes. ¿De cuántos que tendría que haber? Aproximadamente 2.000 planes. Seguimos en nada, básicamente. Pero hemos avanzado muchísimo con respecto a lo que no había antes. ¿Y por qué no se avanza más? ¿Cuál es el obstáculo que ustedes como CENEPRED encuentran para que los gobiernos locales, las municipalidades, gobiernos regionales implementen su plan de prevención? Decisión de ese tipo de autoridades. ¿Nadie les puede exigir legalmente? Sí, hay normas para exigir que cumplan con la gestión de riesgo de desastres. Efectivamente hay normas. Lo que hay que hacer es aplicarlas, ¿no? ¿Y por qué no se aplica? Corresponde a otras instancias. Los propios consejos regionales, consejos municipales,
pueden exigirle a la autoridad que cumpla con la gestión de riesgos de SAT, y si no, hay diferentes tipos de sanciones. Bueno, yo sé que no es su competencia que estoy insistiendo en usted, Sí. pero de hecho que usted debe conocer un poco más que yo. Yo sé de la lectura que hice de la ley del SINAGER, que constantemente vengo sociabilizando, vengo indicando cuáles son los alcances de esta ley, y que incluso la ley consigna que tiene que haber sanciones legales para los alcaldes y gobernadores que no ejercen, no cumplen con la ley. Pero me pregunto, y le pregunto también, ¿por qué no se actúa en las sanciones legales? Ayer decía en el programa de la noche, dando cuenta de la lectura de todos estos presupuestos que se gastaron, más de 500 millones de soles el año pasado en regiones, para supuestamente labores de prevención, pero la realidad nos dice que no hay prevención. Entonces, ¿por qué no levantamos la alfombra y vemos a dónde se fue la plata? Por eso quería mencionarle, los problemas existentes en el país no son de hace 7 ni hace 10 años, vienen de muchísimos años atrás. El Perú es un país complicado, es un país lindo, precioso, pero es complicado porque tenemos una serranía, una parte de sierra muy alta, muy abrupta. Entonces, sí hay tareas de prevención. Yo soy testigo, digamos, de haber visto encauzar ríos, por ejemplo en el Cusco, el río que pasa por la ciudad del Cusco está encauzado, se sigue encauzando. Son recursos importantes que se gastan. No puedo decir a priori que no hay tarea de prevención, sí hay. Lo que pasa es que el problema es enorme. Entonces, tenemos que ponerle mayor énfasis y contar con instrumentos como el que le acabo de mencionar para que esa tarea sea permanente, tenga continuidad en el tiempo. El caso del río Chillón, por ejemplo, le menciono. Hace 2 domingos tuve la presencia en los estudios de Exitosa de un grupo de pobladores que mencionaban que al gobierno local, claro, yo insisto, eso no es chamba de Cenepred, ver lo que hace el municipio, yo entiendo, pero en la parte preventiva, alguna medida coercitiva tiene que existir, alguna medida que amenace, que si vale el término, que la autoridad municipal se sienta con la pistola en la cabeza, que le van a denunciar penalmente si es que no actúa. Correcto. Porque vinieron, por ejemplo, los pobladores que están en la ladera del río Chillón, decían, falta de descolmatar el río porque botan material de desmonte. Desde noviembre mandamos oficios al alcalde, no responde. Al que salió, no respondió. Al que entró, inicios de año, le mandamos oficio el 2 de enero, no nos responde. Se vienen las lluvias. Queremos que la descolmatación del río Chillón y no actúan hasta ahora. Entonces, vemos una labor básica para evitar desborde del río y que tampoco se implementa. Correcto. Hay mecanismos legales. Yo creo que la Defensoría del Pueblo, la propia Fiscalía de Prevención del Delito y otras autoridades, digamos, que están en ese ámbito de competencia, pueden exigir que esas autoridades cumplan, sobre todo si hay en riesgo poblaciones. Pero acá también quiero llamar la atención de lo siguiente. Tiene que haber un binomio, una fortaleza entre la población y sus autoridades locales y regionales, sobre todo con las locales, que son las que administran el territorio. La población tiene mucho que comprometerse también con la gestión de riesgo de desastre. Es decir, ¿quién bota la basura al río? Preguntémonos. Ya, claro, hay de repente inescrupulosos que van con desmonte, pero también la población arroja desperdicios al río. Es parte del problema. Es parte del problema. Entonces hay que trabajar en toda esa tarea. Tiene que lograr, estas son nuevas autoridades. Yo confío en que estas nuevas autoridades, a raíz de las experiencias que han pasado, van a hacer, digamos, mayores esfuerzos, van a asumir con mayor decisión y compromiso para evitar justamente los riesgos. Y esta es una experiencia, por no llamarlo una oportunidad, yo no quiero llamarlo oportunidad, es una experiencia que estamos viviendo que se repite prácticamente año a año, que nos debe hacer ver que tenemos que trabajar decididamente en el tema de prevención. ¿Cuánto hemos aprendido, para terminar, vicealmirante, cuánto hemos aprendido con el niño costero? Yo creo que se ha aprendido, tal vez no lo suficiente, porque nos olvidamos muy rápido de algunos aspectos, digamos, de prevención. ¿Y usted cree que vamos a aprender con estas lluvias y huaicos de la sierra? Iremos aprendiendo y sobre todo, como se ha mencionado, el cambio climático nos va a poner con amenazas y riesgos cada vez más frecuentes. O sea, lo que estamos viendo ahora no es algo excepcional, más bien se va a convertir en algo más frecuente. Es decir, nuestro país está siendo amenazado por el cambio climático. Es uno de los países que mayor riesgo va a tener a raíz del cambio climático y lo estamos viviendo. Pero yo sé como autoridad política, cuando llueve, cuáles son los riesgos. Entonces, alguien tendría que comenzar a vigilar a esos alcaldes, gobernadores, de repente fortalecer más la labor de Contraloría, de INDECI, darle más facultades, quizás Cenepred, en torno a la vigilancia, fiscalización que se tiene que hacer a cada gobierno local, el tema de prevención y que los planes
sean de cumplimiento obligatorio. No es posible que de más de 2.000 que tendría que existir en el país solo hay poco más de 100. Entonces, alguien tiene que sancionar a aquellos que no están implementando sus planes de prevención. No puede ser un tema de potestad, si lo mando porque me nace, o lo mandaré mañana o más tarde, o cuando termine mi gestión, que le mande el siguiente que viene en mi lugar. Entonces, tiene que ser obligatorio, tiene que darse más facultades a aquellos que están exigiendo el cumplimiento de planes en materia preventiva. Yo concurro plenamente. Es decir, creo que el gobierno está haciendo un trabajo importante. Vemos la presencia, digamos, de los máximos representantes del gobierno digamos, ayudar durante la emergencia. El sistema está siendo, digamos, revisado, las políticas, incluso aspectos estructurales del sistema que tienen que producir. Y yo voy a llevar, digamos, esta preocupación digamos, en las conversaciones que tenga, para que haya mecanismos más efectivos de exigencia. Totalmente de acuerdo con usted. Si bien es cierto, la gestión de riesgos, hay un principio de gradualidad y subsidiariedad, no nos podemos pasar todo el tiempo esperando que la gradualidad y la subsidiariedad nos solucionen los problemas. Tenemos que actuar. No vamos a esperar la santa paciencia de las autoridades incompetentes. Totalmente de acuerdo. Se tiene que intervenir de manera fuerte. Tenemos a la comunicación de nuestro compañero Javier López desde Huancayo. Javier, espérame un segundo, por favor. Quiero hacer una pregunta más, porque en Huancayo se declaró en emergencia el distrito de Chilca. ¿Cuántas regiones más, vicealmirante, están en ese camino de ser declaradas en emergencia? Bueno, eso va a estar en función de las lluvias, digamos, que se van a producir. La declaratoria de emergencia lo que permite es actuar antes de que suceda ante riesgo inminente de lluvias, y ya cuando ha ocurrido, digamos, el desastre, por decirlo. Han sido 5 departamentos el día de hoy declarados en emergencia. Exactamente. ¿Hay más que van en camino? Probablemente. Las lluvias van a seguir dándose. Estamos en la mitad prácticamente del periodo de lluvias. Se espera todavía consecuencias durante este mes, durante el mes de marzo. Así que tenemos que trabajar e invocar a las autoridades a que tengan sus COE, sus centros de operación de emergencia, las 24 horas, que tengan conformado su grupo de trabajo, que estén preocupados de los avisos del CENAMI, de los escenarios de riesgo que difunde el CENEPRED, de los avisos que les emite el INDECI, de las autoridades. Esa es la manera en que tenemos que trabajar. De repente no podemos evitar que hayan daños, porque no podemos trasladar pero podemos mitigarlo. Y sobre todo evitar que las personas puedan perder la vida. Es lo que estamos contabilizando también en estos momentos. Vicealmirante Vladimiro Giovannini, muchas gracias por su presencia. A usted, muchas gracias. Vamos a la comunicación telefónica con nuestro compañero Javier López desde Huancayo.